Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano. Gracias y gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, amados, vamos a seguir con la serie que estoy predicando de El Tabernáculo. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer en lo que multimedia me ayuda para poner la diapositiva en esta ocasión. Vamos a leer Hebreos 4:12. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo leemos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Shektabaish. Kulenesh. Siéntense. Sit down. Muy bien. Quiero presentarles una imagen en la pantalla de los temas que he predicado en estos últimos días. El 11 de enero les hablé acerca de sombra y sustancia, y mi texto fue Hebreos 9:24, y su contexto fue Éxodo 25, 1 al 9. Luego les hablé de altar y sacrificio, Hebreos 9:13, y su contexto fue Éxodo 27, 1 al 8. Así que hoy quiero hablarles de fuente y palabra. El texto que leímos es Hebreos 4:12, pero su contexto es Éxodo 30, 17 al 21 y 38:8. Si me ponen la imagen, se los agradezco, para que yo explique gráficamente a los hermanos hacia dónde vamos. El asunto es que estoy hablando acerca del tabernáculo, y el tabernáculo tiene tres partes. Tiene el atrio, tiene el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces les comenté que en el atrio tenemos dos elementos, tenemos dos utensilios: el altar de bronce y la fuente de bronce. Luego en el lugar santo tenemos dos utensilios también, o elementos: el candelabro de oro y la mesa del pan de la proposición. Luego en el lugar santísimo tenemos dos elementos: tenemos el incensario o altar de oro para quemar incienso, y tenemos el arca del pacto. Así que son 6 elementos, y yo prediqué 2 sermones con relación a esto. Hoy es el tercer sermón de la serie El Tabernáculo, y estoy basando el mensaje en Hebreos, pero contextualizando con lo que dice el Antiguo Testamento, porque Hebreos nos lleva al Antiguo Testamento. Así que el contexto de hoy, vamos a la pantalla, si multimedia me ayuda, en Éxodo 30, 17. Vamos a leer, por favor, lo que Dios dice a Moisés. Éxodo 30, 17. Usted me dice: pastor, ¿y por qué leyó Hebreos 4:12? Porque Hebreos 4:12 tiene una conexión con Éxodo 30, 17. Resulta que la sombra es Éxodo, y la sustancia es lo que dice Hebreos. Así que vamos a leer. ¿Cómo dice el 30, 17? Habló Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. Es el segundo elemento. Cuando usted va a entrar al tabernáculo, lo primero que va a ver es el altar de sacrificio. De eso prediqué la semana pasada. A continuación, lo que vamos a encontrar es la fuente de bronce. Primero el altar de bronce, luego la fuente de bronce. Y es una orden hacer la fuente. La ubicación de la fuente, vamos a leer en la pantalla. Dice Dios a Moisés: la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Esa es la ubicación, entre el lugar santo
y la puerta de entrada para entrar al tabernáculo. Entre la puerta y el lugar santo se ubica la fuente de bronce. La imagen es gráfica, creo que no la hemos podido tener en la pantalla, pero quiero seguir leyendo. Vamos a la Biblia, vamos a seguir leyendo. Pondrás en ella agua. Estoy en Éxodo 30, 18 ahora. Pondrás en ella agua. El contenido de la fuente es agua. ¿Qué tiene la fuente adentro? Agua. El uso que se le daría a la fuente. Versículo 19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Luego, el momento que se usaba la fuente. Versículo 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, es cuando se iba a usar la fuente. Cuando entren al tabernáculo había que lavarse las manos y los pies. Pero también cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Entonces, cuando entren al lugar santo, se lavan la mano y los pies. Pero cuando entren al tabernáculo para ofrecer sacrificio, también van a lavarse las manos y los pies. El motivo para lavarse en la fuente está en el versículo 20. Dice el versículo 20, se lavarán con agua. Estoy en el 30-20. Se lavarán con agua para que no mueran. Versículo 21. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Ahora, el tiempo para usar la fuente, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Entonces, quiero que noten ustedes que esta fuente tenía una razón de ser en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué nos enseña? Bueno, antes de continuar, quiero presentarles, ojalá la diapositiva se pueda presentar ahora, las diferencias entre el altar de bronce y la fuente de bronce, porque esto nos va a ayudar a entender mejor el sermón. Entonces, el altar habla de poseer la salvación. ¿Se acuerda que la semana pasada le dije que Cristo murió en un altar de sacrificio? Entonces el altar es tipo del sacrificio de Cristo. El altar habla de poseer la salvación, y la fuente habla de experimentar la santificación. El altar contenía fuego, ahí está en la pantalla, y la fuente contenía agua. El altar dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. Y la fuente dice: sin santidad nadie verá al Señor. Así que la experiencia ante el altar era la de obtener la salvación, pero la experiencia con la fuente era la de mantener la comunión en santidad ante Dios. Y Cristo en Efesios, estoy en la diapositiva, Cristo en Efesios lo dice Pablo, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 5:25 de Efesios habla de altar. Se entregó a sí mismo por ella, murió en la cruz por la iglesia, altar. Pero dice que lo hizo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, la fuente. Entonces Hebreos 10 lo dice de otra forma. En la diapositiva, si me ayudan por favor, Hebreos 10 lo dice de otra forma. Dice: Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Así que el altar de sacrificio es la redención del creyente. Pero luego el 10:22 de Hebreos dice: acerquémonos con corazón sincero, lavados los cuerpos con agua pura. Así que la fuente ya no es la redención, sino es la aceptación que goza el creyente por haber sido redimido. Si me ponen la imagen por favor de las tres partes en las que está dividido el tabernáculo, se los agradezco.
La verdad es que la fuente sucede al altar de sacrificio. Ahí está. Usted va a ver aquí en mi izquierda, también de ustedes, va a ver el altar de bronce. Nadie puede cruzar a la fuente de bronce si primero no entra al altar de bronce. Primero sacrificio y después santificación. A veces, déjame la imagen ahí por favor. A veces le predicamos a la gente inconversa como si fuera cristiana, y les pedimos cosas a los inconversos que no pueden cumplir, puesto que no son creyentes que han pasado por el altar de sacrificio. Para que yo entienda si me deja la imagen por favor, para que yo entienda la fuente de bronce o la santificación, primero debo entrar por el altar de bronce. Es decir, primero debo recibir a Jesús en mi corazón, reconociendo el sacrificio de Cristo. Si reconozco el sacrificio de Cristo, entonces puedo pasar a la fuente de bronce. Porque la fuente de bronce nos habla de dos cosas. Nos habla de santificación y de servicio. Si miro la imagen de frente como la miran ustedes, en mi izquierda está el sacrificio y en mi derecha está el lugar santo, que tiene la mesa de los panes de la proposición y el candelabro. Hacia la izquierda yo soy salvo, hacia la derecha yo soy servidor. La primera S es salvación, altar de bronce. La segunda S es servicio, lugar santo. Pero entre la salvación y el servicio está la fuente de bronce, que habla acerca de la santificación. ¿Me explico? Es decir, yo no puedo hablarle a un inconverso como si fuera cristiano, pidiéndole cosas a un inconverso que solamente uno que ya es salvo. Si no ha pasado por el altar de bronce, no puedo pedirle que sea santo, porque lo primero que sucede en ese orden es que uno es salvo. Cuando uno es salvo, entiende la importancia de ofrendar. Por ejemplo, un inconverso insulta, hace mofas porque ofrendamos. No lo entiende. No ha pasado por el altar de sacrificio. ¿A quién le hablamos de estos temas secundarios o estos temas en proceso? Se lo hablamos a los que han pasado por el altar de sacrificio. No les hablamos eso a los inconversos. Por ejemplo, yo le digo a una señora: usted viene con la falda muy corta. Por el amor de Dios, no lo va a entender. Se va a ofender porque no ha recibido a Cristo, no ha pasado por el altar de sacrificio. Pero una cristiana no solamente lo va a entender, lo debe entender. Porque tiene que haber una diferencia entre el inconverso y el cristiano. Entonces, hay exigencias para un inconverso, sí las hay. Que reciba a Cristo, que se arrepienta de su pecado. Pero cuando alguien viene a la iglesia, yo no puedo decirle: no puedes pasar porque tu forma de vestir no es correcta. No le puedo decir eso. No conoce a Cristo, no ha entrado por el proceso de santificación. Lo primero que tiene que hacer es: pase por el altar, reciba a Cristo. Y cuando recibe a Cristo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en su corazón. Y cuando el Espíritu Santo trabaja en su corazón, lo entiende. Y cuando lo entiende, ni tengo que decirle nada. Es el Espíritu que va a trabajar en su corazón y va a ayudarlo a comprender por qué tenemos que vivir una vida de santificación. De un aplauso a Cristo Jesús, por favor. Dele gloria al Señor. Gracias por la imagen. Ahora con la imagen lo entendimos mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseñanzas nos da Dios a través de la fuente de bronce? Ese es el punto. Solamente les expliqué la sombra. Quiero hablarles de la sustancia. ¿Qué nos enseña Dios a través de la fuente de bronce? Bueno, la fuente estaba llena de agua para que los sacerdotes se lavaran las manos
y pies cuando entraban al lugar santo para adorar y cuando salían al altar para servir. Esto nos habla de la obra, Dios mío, que hace en nosotros la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Es cotidiana y absolutamente necesaria. Y quiero que leamos dos versículos, por favor. El primero que está en Éxodo 29:4 es el primero. Vamos a leerlo, por favor, en la pantalla. Dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Éxodo 29:4 se refiere al lavamiento de todo el cuerpo y corresponde al lavamiento de la regeneración. Ahora vamos a Tito 3:5. Por favor, en la pantalla, vamos a Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, lea conmigo, pantalla, sino por su misericordia. ¿Qué dice? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este es el primer lavamiento, el de todo el cuerpo, y tiene que ver con la salvación. Somos lavados con la sangre de Jesús. Somos regenerados, somos una nueva persona. El segundo era el lavamiento constante, que es lo que nos ocupa en este sermón. Porque diariamente los sacerdotes se ensuciaban realizando los oficios de su ministerio. Ningún sacerdote debía ni podía oficiar sin lavarse. Y esto es una verdad aplicable a nosotros, no solo a aquellos del antiguo pacto, sino a todos los sacerdotes de Dios, pasado, presente y futuro. Dice Pedro que nosotros somos real sacerdocio. Nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Así que ahora nosotros ocupamos el lugar de los sacerdotes, porque nosotros hoy somos los sacerdotes de Dios en este mundo. La iglesia fiel y verdadera tiene un sacerdocio que desarrollar, y como sacerdotes nosotros debemos lavarnos todos los días. ¿Con qué? Vamos a leer, por favor. Vamos a Juan 15:3 en la pantalla. Dice Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Entonces la fuente en el Nuevo Testamento es la palabra. Aleluya. Vamos a leer, por favor, Efesios 5:25 al 26. Vamos a leer, por favor, Efesios 5:25 al 26. Mi Dios, te amo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo nos limpia el Señor todos los días? Por la palabra. Entonces, una vez fuimos limpios por la sangre de Cristo, no vamos a recibir a Cristo a cada rato. Se recibe a Cristo una sola vez. Y esto lo quiero enseñar. A veces en el gozo de los hermanos nuevos vienen a la iglesia y lloran y reciben a Cristo, pero la semana siguiente hago el llamado y reciben a Cristo otra vez, y luego hago el llamado y reciben a Cristo otra vez, y reciben a Cristo a cada rato. Solamente una vez es que somos lavados con la sangre de Jesucristo. Claro que se va al mundo y desaparece de la iglesia y regresa, tiene que reconciliarse con Dios y otra vez ser limpio con la sangre. Pero me refiero a creyentes que cada culto reciben a Cristo. Recibimos a Cristo una vez y somos ¿qué? Limpios con la sangre. Pero ¿qué es lo que pasamos a hacer al altar vez tras vez? Pasamos para ser limpios por la palabra y la sangre de Jesús, porque cotidianamente cometemos pecados sin querer.
Y nosotros necesitamos ser limpios con la palabra todos los días, cotidianamente. Por eso uno debe orar todos los días y pedir perdón por los pecados de ese día. No es que fui y pequé voluntaria o arbitrariamente. Es que sin querer mentí, sin querer mis ojos se desviaron, sin querer hablé de más, sin querer caí en el chisme, sin querer murmuré, sin querer calumnié, sin querer, que quede eso claro, sin querer. No hablo de cristianos que arbitrariamente mienten, miserables, que no les cuesta nada mentir y que mienten con tal naturalidad que ni ellos creen lo que dicen. Y Dios sabe todo. Pero hablo de cristianos que sin querer mienten. Hermano, nos vemos a las 5:10 y llego 5:20. Ya mentí, ya pequé. Veo que un hermano entra y digo, de seguro que otra vez este hermano, y digo lo que pensé de él. Ya pequé, porque cuando lo saludo me dice, hermano, perdóneme, no pude llegar, fíjese, un accidente en el camino. Y yo dije, y todo lo que dije de él, tiene que pedirle perdón. Tiene que pedirle perdón al hermano. Pero me da vergüenza pedirle perdón. ¿Por qué habló? ¿Por qué habló? A mí el Espíritu me ha confrontado con eso. La vez anterior me dijo, pídele perdón a mi siervo. Y yo dije, pero ¿por qué? Es que, y me salió lo de es que, y uno se justifica. Pero me dijo el Señor, si quieres no pedirle perdón a cada rato a la gente, cierra la boca. No hables lo que te imaginas que es y no sabes que es. Así que yo quise que no quise, por obediencia al Señor fui y le dije, hermano, perdóneme. Pensé mal de usted y pensé esto, hablé de más. ¿Sabe la vergüenza que me dio? Aleluya. Si tiene vergüenza de pedir perdón, cierre la boca. No hable de más. Cállese. No calumnie. No levante falso testimonio de alguien. Aleluya. De gloria al Señor. De gloria a Dios. Los sacerdotes tenían el derecho de ministrar al Señor porque estaban habilitados por la sangre del sacrificio. Pero para poder ejercer ese derecho necesitaban el agua del lavamiento. La sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados, pero el agua, que es la palabra, y el Espíritu nos limpia del polvo del desierto de este miserable mundo. Aunque no somos de este mundo, estamos en el mundo. Y mientras estemos en este mundo tendremos tentaciones, luchas y situaciones que van a orillarnos a pecar contra Dios de alguna forma sin querer. Pero el cristiano verdadero tiene que caminar en la luz, juzgando sus antiguos hábitos y limpiándose en todas sus obras y caminos por medio de la palabra de Dios, si se quiere tener comunión con Dios. La palabra es el medio por el cual el Señor conserva a su pueblo limpio, conserva a su pueblo en una comunión fresca, conserva a su pueblo en una comunión pura. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Por eso es importante olema. ¿Qué es olema? Oír, leer, estudiar, meditar, memorizar y aplicar la palabra. Es un acróstico. Oír la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, memorizar la palabra, ¿verdad? Aplicar la palabra, olema, todos los días, todos los días, todos los días. Deje que el Espíritu Santo le hable, deje que Dios ministre a su corazón. Entonces, también vale la pena notar por Éxodo 38:8,
lo que tenía esta fuente de bronce. Vamos a leerlo, por favor. Éxodo 38:8 dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Una fuente de bronce que usaban como espejo, porque al leer la palabra de Dios, esta palabra te revela quién eres. Vamos a leerlo. Santiago 1:23 al 25. Santiago 1:23 al 25. ¿Cómo dice? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y luego se va y luego olvida cómo era. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra es como un espejo. Cuando yo leo la palabra, me miro en ella, a través de ella, cómo estoy, cómo soy. Así como los sacerdotes en el de bronce miraban ellos, se miraban a sí mismos. Y nosotros miramos a nosotros mismos a través de la palabra. Entonces, escúchelo bien. Cuando aplicamos la sustancia y no la sombra, en el tabernáculo tenemos que en la entrada al tabernáculo fuimos reconciliados. Cristo es la puerta. Acuérdese de mi predicación primera en la serie. Cristo es la puerta de entrada, la puerta principal del tabernáculo. En la entrada al tabernáculo fuimos reconciliados. Cristo es la puerta. En el altar de sacrificio fuimos redimidos. Cristo murió por nosotros. Pero en la fuente fuimos santificados por el Espíritu y por la palabra. Voy a terminar. Los que duermen pueden despertar. De un aplauso a Cristo Jesús, de la gloria al Señor. Aleluya. 1000 veces aleluya. Cómo la palabra nos limpia. Es aquí donde entra mi texto de hoy, Hebreos 4:12. Cómo la palabra nos limpia. Ya lo leímos. Sin crucificar la carne en el altar de sacrificio, no podemos ver el poder de la palabra. Así como yo no puedo trazar al inconverso requerimientos de la palabra porque no es cristiano, tampoco el inconverso tiene el privilegio de disfrutar el poder de la palabra. El cristiano sí, pero solamente si está en un estado de santificación por la misma palabra y por el Espíritu Santo. Así que sin crucificar la carne en el altar de sacrificio, no podemos ver el poder de Dios a través de la palabra. Pero Juan 13:10 dice que Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Aunque no todos. Hablaba Jesús de Judas porque no todos estaban limpios, pero los 11 estaban limpios. Así que la promesa de la palabra de Dios se hace viva a nosotros a través de una vida de santificación. Mientras más santo, estoy más propenso a ver el poder de Dios. Repítalo conmigo. Mientras más santo, estoy más propenso a ver el poder de Dios. Y la palabra de Dios no es una colección de escritos religiosos de la antigüedad. Es un libro que habla a toda la gente, en todas partes, en casi todos los idiomas del mundo. Y la Biblia demanda una respuesta, puesto que Dios no tolera ni la indiferencia ni la desobediencia. Así que quiero hablarles del poder de la palabra de Dios.
La palabra es poderosa porque tiene vida propia. Tiene vida propia. Dice que es viva y es eficaz. Y quiero detenerme aquí en esta mañana. Creo que aquí hemos fallado los verdaderos hijos de Dios. Hemos leído el libro como cualquier libro, pero no es cualquier libro. Así como Jesús es el Señor de los señores, así como los cantares de Salomón son el cantar de los cantares, así la Biblia es el libro de los libros. Quiero que lo recuerde hoy. Y la Biblia y la iglesia tiene un arma poderosa que no está usando. Y no lo está usando cuando lo necesita. Si yo estoy enfermo, debo ir a la palabra de Dios antes que con el médico. No es que no vaya al médico, pero primero vaya a la palabra de Dios. Yo soy Jehová tu sanador. Si estoy pasando una crisis, debo ir a la palabra de Dios antes que al psicólogo. No es que no vaya al psicólogo con él o con ella, sino vaya primero a la palabra de Dios. Y va a encontrar Isaías 43. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Cuando tenga crisis en la mesa, señora, antes de ir con su señor esposo, aunque esposos cumplan con su esposa con la semana, porque hay hombres que son más controladores de la cartera, y detrás anda su esposa pidiéndole para el chicle, como el yucateco: ¿me das? ¿Me das? Independientemente de eso, porque también hay hombres que son muy responsables, que pasan la semana bien. Independientemente de eso, no vaya primero a su cónyuge, vaya al Señor. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es aquí donde yo estoy diciendo que el cristiano no sea un quejumbroso. No se ande quejando por lo que sea. Por el amor de Dios, si nos quejamos, si pasamos momentos de dificultad, no digo que no estamos en este mundo, lo dije hace unos minutos, pero con todo y eso, no seamos cristianos quejumbrosos, como dicen, quejosos. Y que por todo nos quejamos. Por el amor de Dios, madure ya. Vayan a la palabra, piensen como la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No les dejaré huérfanos, mandaré mi espíritu que esté con ustedes para siempre. Vaya a la palabra, viva la palabra, aférrese a la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. Y esto destaca la vitalidad duradera de la escritura. Es viva, en griego son, Z-O-N. Y como Dios es el autor de la escritura, esta no es un libro muerto. La Biblia es un libro vivo. Emana vida de ella, literalmente. En cierto pueblo, me lo contó el hermano de primera fuente, un hombre quiso embrujar al otro y le dijo: hoy voy a entrar a la casa. Y el brujo dice que espiritualmente fue y llegó en la puerta de la casa. No pudo entrar. Se fue.
Y cuando se incorporó en otro día, le dijo al hermano: hermano, no puedo entrar a esa casa. Te voy a pedir un favor. Ve tú y vas a encontrar un libro abierto en esa casa. Ingéniatelas y saca ese libro de ahí para que yo pueda entrar y dañar a esa familia que quieres dañar. Escúchelo bien. No puedo entrar porque hay un libro abierto ahí. El libro abierto dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás. Escudo y alarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La palabra es viva. Es viva. Es viva. Es viva. Es viva. Es viva. Y la palabra tiene vida. Rompe yugos del diablo, restaura caídos, levanta pecadores, restaura oprimidos, los libera, porque la palabra es viva. No es como una línea de energía eléctrica vieja y en desuso. Está viva en el momento en que Dios habla. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y aquí hemos fallado como iglesia. No usamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No la usamos. Yo quiero pedir a esta iglesia hoy que regresemos a la palabra, no solamente leyéndola, sino creyéndola, aplicándola. Cuando dice Isaías 54:17, ningún arma forjada contra ti prosperará, es que ningún arma forjada contra ti prosperará. Y nos han traído cosas para deshacer. Ahí está mi hermano Ever, que Dios también lo usa en esa área, y otros hermanos que puedo mencionar aquí. Nos han traído la santa muerte para y tantas fetiches que destruir. Y algunos hermanos dicen: no lo toques, hermanos, porque el diablo. No subestimamos el poder del diablo. Tiene más poder que nosotros, pero no más que Cristo. Y lo desbaratamos en el nombre de Jesús, con el poder de la palabra de Dios, porque la palabra es viva y es eficaz. Vamos a la pantalla, Isaías 55:11. Ahí Isaías lo expresa bien. Es eficaz. Dice: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. No vuelve vacía. Usted suelte la palabra y Dios se encarga de aplicarla. Su Espíritu Santo se encargará de aplicarla. Eficaz significa que cuando Dios habla, Dios actúa. Es decir, es efectiva, es poderosa. El original griego utiliza una palabra de la cual nosotros hemos derivado nuestra palabra energía, porque en griego eficaz es energés. Energés, tiene energía. Y esta palabra refleja el concepto hebreo del poder de la palabra hablada de Dios. Génesis 1:1 y 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios, Génesis 1:9. Dijo también Dios, 1:14, 1:20, 1:24. Este mundo fue creado con el poder de la palabra de Dios. Y la Biblia sigue llevando el poder de la palabra de Dios. Así que la palabra es poderosa porque tiene poder penetrante de una espada, dice el texto, y más cortante que toda espada de 2 filos. Si me ponen la imagen en la pantalla, agradezco. Existen 2 palabras griegas para espada. Una es ronfea y la otra es
majaira. Una es ronfea, la otra es majaira. Dos palabras griegas para espada en la Biblia. Ronfea está en Apocalipsis 1:16. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Apocalipsis 2:12. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. 2:16. Por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y la otra palabra es majaira, que es la que se encuentra en Hebreos 4:12. Entonces la espada de Apocalipsis no es la misma espada de Hebreos. La palabra de Dios es más cortante que toda espada en Hebreos. Y en Efesios 6:17, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ronfea, como en Apocalipsis, es una espada larga de ataque y está destinada a destruir al enemigo. Pero majaira es una espada corta, como una daga. Y aunque en Hebreos y Efesios se usa la misma palabra griega, Efesios indica la defensa cuerpo a cuerpo, pero en Hebreos, que es el texto que nos ocupa, es figura del bisturí, del cirujano operador, y está destinada a curar al amigo. Espada en Efesios en Apocalipsis está para destruir al enemigo, pero en Hebreos está para curar al amigo. Es un bisturí que abre la herida, trabaja y después cierra la herida y quedó bien. Son 2 espadas diferentes, y junto con el Espíritu Santo, la palabra de Dios corta el pecado y la oscuridad del corazón humano para restaurar la salud espiritual y la vitalidad para Cristo. Sin la palabra estamos como muertos. La palabra de Dios erradica la enfermedad del corazón humano y respira vida donde hay muerte. Pónganse de pie, por favor. Quiero pedirles, por favor, que leamos todos en la pantalla el Salmo 19:7. Por favor, el Salmo 19:7. Vamos a la pantalla. Vamos a leer. Quiero que vean el poder de la palabra. A la voz de 3 leemos todos. 3. Es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Versículo 12, es una pregunta de reflexión. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Deje que la palabra le hable todos los días, y deje que la palabra le lleve al Calvario, porque el instrumento que el Espíritu usa para redarguir el pecado es la palabra poderosa de Dios. Vamos a leer Juan 12, 47 al 48. Vamos a leer, por favor, Juan 12, 47 al 48. Como dice: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48.
El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Una vez un hermano me dijo: me arrepiento de haber escuchado el evangelio, porque desde que lo escuché no puedo pecar como pecaba antes. O sea, que no se había convertido genuinamente, ¿o qué? Ya nada es igual una vez que llega la palabra, porque el Espíritu viene, le redarguye de pecado y usted no puede avanzar, porque el Espíritu le recuerda una y otra vez. Pero ponme por favor otra vez el 48 de Juan que acabamos de poner. Pero esta palabra que acabo de leer es muy dura. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, en la eternidad, muchos estarán ante el juez y dirán: yo no te serví porque no te conocí. Y el Señor les dirá: ¿fuiste a mi iglesia alguna vez? Sí. ¿Escuchaste el mensaje? Sí. ¿Entendiste que eras un pecador? Sí. ¿Por qué no te rendiste? Por esa palabra que conociste, te juzgo. No te conozco. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Pero esa palabra ya le está juzgando ahora, porque algunos están sintiendo que no están bien. Cada vez que un predicador predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo aplica la palabra. No lo vemos, pero la gente escucha el mensaje y el Espíritu aplica la palabra. Y tal vez alguien hoy haya entendido que no está caminando como debe caminar en la vida cotidiana, y a Cristo no tiene y necesita a Jesús en el corazón. Y yo quiero preguntar si alguien hoy quiere entregar su vida a Jesús. Yo creo en el poder de la palabra que ha estado redarguyendo esta mañana aquí. Y si hay alguien que necesita entregar su corazón a Jesús o reconciliarse con Dios, por favor venga ahora y hágalo entregándose a Él de corazón. ¿Habrá alguien hoy que quiera recibir a Cristo o reconciliarse con Dios? La palabra ha sido hablada y Dios está aquí ministrando corazones. Estoy llamándole hoy aquí al altar para que usted se rinda a Jesús y se entregue al Señor de corazón. La palabra le ha hablado hoy. Aplauda a Cristo Jesús y dele gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. No es coincidencia. Es el plan y propósito de Dios para sus vidas. Ponme en la pantalla por favor multimedia, Romanos 10, 9 al 10. Vamos a leerlo todos esta mañana con la fe de Jesús. Como dice, que si confesares, es Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahí está en la pantalla, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Versículo 10. ¿Cómo dice? Versículo 10 en la pantalla. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
va a confesar hoy usted para ser justificado, y lo va a hacer con el corazón. Va a entregar su corazón a Cristo. Con la boca se confiesa para ser justificado, y con el corazón se cree para ser salvo. ¿Salvo de qué? Del poder del pecado. ¿Salvo de qué? De la condenación del infierno. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Pero la clave es confesar a Jesús como Señor. O sea, no voy a gobernar yo, ahora va a gobernar Él. Él es el Señor. Vamos a cantar a Jesús, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Y si alguien en la congregación considera por la palabra que he predicado que no anda bien con Dios, aunque conoce la Biblia y ha recibido a Cristo, pero no está firme en el camino, pídale a Dios que renove su corazón en esta mañana. Voy a hacer la oración. Repitan conmigo, por favor. Repitan conmigo, por favor. Háganlo con el corazón. Si alguien allá en línea quiere recibir a Jesús, alguien en línea, Lupillo, alguien en línea quiere recibir a Jesús, este es el momento para que usted repita esta oración junto con los que están aquí hoy. Háganlo con fe, que si confesares y creyeres serás salvo. Repitan conmigo. Padre celestial, Padre celestial, vengo a suplicar perdón vengo a suplicar perdón y a rogar misericordia. y a rogar misericordia. Jesús es el Salvador Jesús es el Salvador y yo el pecador. y yo el pecador. Perdona mis pecados, Perdona mis pecados, limpia mi vida limpia mi vida con la sangre de Cristo con la sangre de Cristo y con tu Espíritu y Santo. con tu Espíritu Santo. Haz de mí una persona nueva. Haz de mí una persona nueva. Por lo tanto, renuncio al Por pecado lo tanto, renuncio al pecado y confieso y confieso que Jesucristo que Jesucristo es Señor es Señor y es Salvador de mi vida. y es Salvador de mi vida. Lo recibo en mi Lo corazón. recibo en mi corazón. Me arrepiento de mis Me pecados arrepiento de mis pecados y te entrego mi y corazón. te entrego mi corazón. Haz de mí una persona nueva. Haz de mí una persona nueva. Estoy esperando y creyendo Estoy esperando y creyendo que tú me que escuchas, tú me escuchas, me perdonas me perdonas y me haces nueva y me persona, haces nueva persona. porque tu palabra es viva Porque tu palabra es y viva es y eficaz. es eficaz. Por eso, Señor, Por eso, Señor, mi vida te mi pertenece vida te pertenece. a partir de A ahora. partir de ahora, En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Espíritu por el Santo. poder de tu Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias a Dios. Se percibe la oración sincera y del corazón.